Bueno, yo soy Manuel Alexis Regosa Molina y voy a hablar del tema de uno de los temas de pruebas de hipótesis de las pruebas paramétricas. Esta sería la prueba de hipótesis para muestras grandes entre dos medias. Bueno, para empezar, primero pues se puede explicar que esta prueba de hipótesis se basa en las leyes de distribución normal, como ya hemos visto en algunos otros temas, para analizar elementos. Generalmente solo se aplica a variables numéricas y para su análisis debe mantener una población grande, ya que permite que el cálculo sea más exacto. Este normalmente se utiliza para tomas de decisiones y en muchos casos es necesario determinar cuando dos parámetros de dos poblaciones son similares o diferentes. Esto es decir que van a ser dos poblaciones en las cuales se van a tomar dos muestras. Ahorita voy a explicar un poco más a detalle eso. Y las muestras que se vayan a tomar para que sean de muestras grandes tienen que ser mayores de 30 individuos. ¿Qué características tiene este tipo de hipótesis? Bueno, una diferencia entre medias se considera real o confiable cuando existe alta probabilidad de que tal diferencia no es producto de azar, cuando la diferencia que se observa entre dos medias puede ser atribuida al error estándar, es decir, a los procesos de selección aleatoria. Se dice que dicha diferencia no es significativa. Está determinado de manera arbitraria por el investigador. Como ya lo hemos visto muchas veces, la que sería la significancia va a ser atribuida principalmente por lo que sería la persona que está investigando. Es decir, que si una persona lo quiere con un intervalo de confianza de 95%, bueno, pues su significancia sería de 5%. Esto es importante porque, bueno, ahorita vamos a ver esa parte. ¿Qué característica debe tener las muestras? Bueno, primero que nada tienen que ser independientes. ¿Y qué se dice que sean independientes? Que el desempeño de un individuo, de un grupo, no afecta al desempeño de ninguno de los otros del otro grupo. Es decir, que si uno tiene un valor, no va a afectar a nada del otro grupo, o sea, de una muestra a otra. Bueno, el procedimiento general que se sigue es muy parecido a los que ya hemos visto con otros temas. Es primero que nada seleccionar la muestra aleatoria de cada población. Luego de esa población se calculará la media y pues en su momento para este caso sería la desviación estándar. Luego se seguiría un método de 4, que es de 4 a 5 pasos en realidad, pero ahorita pues se combina más al final, para dar una respuesta a un problema de estudio a través de un problema de hipótesis. Luego al final se determina si las medias poblacionales son iguales o existe alguna diferencia entre ellas o en caso dado que se pida sea mayor o menor. Aquí es importante pues recalcar algo, que la significancia, primero que nada lo vamos a representar como alfa. Esta significancia, dependiendo de si es igual o similar, o en vez de ser eso, que sea mayor o menor, es que se va a clasificar de dos colas o de una cola, lo que sería la distribución normal, como vemos en la gráfica que ya anteriormente ya hemos visto. ¿Cómo es esto? Bueno, si en caso de que una hipótesis se plantee como algo que sea igual de una muestra a otra, lo que se va a hacer es una distribución de dos colas. Esto nos daría a entender que la significancia se va a dividir entre dos para cada lado de la cola. Luego, si en caso dado de que se presentara una hipótesis que nos muestre o que nos pida más bien que algo sea mayor o menor a algo, o sea, de una muestra a otra, bueno, en este caso la significancia quedaría directamente en una sola cola, ya sea en la derecha o en la izquierda, dependiendo si es menor que del lado izquierdo o mayor que del lado derecho. Es importante también recalcar que que se plantea sería la hipótesis uno. Esa hipótesis uno va a ser la que se acepte en las colas que nosotros vamos a plantear. En caso de que se diga, bueno, queremos que algo sea diferente a, entonces vamos a tener como zona de aceptación lo que serían las colas o el nivel de significancia.
Y en caso contrario de que sea el centro, entonces se rechazaría la hipótesis. Aquí se plantea como la hipótesis nula, pero pues eso va a depender de cada caso. Igual en este lado, dependiendo de cada caso. Ahorita lo vamos a ver más a detalle en los problemas. El primer problema es este, que sería un estudio que se realiza, un estudio se realiza comparando el puntaje obtenido por los estudiantes egresados de las escuelas A y B en el último examen de admisión a una universidad que tiene mucha demanda. Una muestra de 50 estudiantes egresados de la escuela A tuvo un puntaje promedio de 135 puntos con una desviación estándar de 19 puntos y una muestra de 63 estudiantes egresados del B tuvo un puntaje promedio de 141 puntos con una desviación estándar de 29 puntos. Con una significación del 5%, se podría afirmar que el puntaje alcanzado para los estudiantes egresados de la escuela B fue superior que al de la escuela A. Bueno, lo leo completo para pues que quede un poco más entendido. Primero que nada, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, que serían las medias, serían unos datos que nos van a ayudar más adelante. Las medias es esta y esta. Y la desviación estándar sería esta y también el número de estudiantes que nos van a ayudar ahorita para tenerlo mediante la fórmula. También de aquí lo importante, que sería con lo que comenzaríamos, sería en la pregunta. Se podría afirmar que el puntuaje alcanzado por los estudiantes egresados de la escuela B fue superior al de la escuela A. Bueno, aquí lo vamos a ver. El primer paso es plantear las hipótesis. Nuestra hipótesis nos decía que la escuela B fuera mayor que la escuela A. Entonces aquí sería la hipótesis 1, tal cual como la pidió la pregunta, que sería la media de la B sea mayor a la media de la A. Y con su contraparte, nuestra hipótesis nula sería que la media de la B fuera menor o igual a la media de la A. Estas dos hipótesis nos van a ayudar a plantearlo al final en la conclusión. Primero que nada, pues hay que tener claro eso, que principalmente va a ser para plantear un problema, definir estas dos hipótesis. Luego de eso, tendríamos que definir alfa. Alfa se definiría de la siguiente manera. Como nos pide que sea mayor que, entonces el alfa se va a distribuir solamente en una de las colas. Y como nos dice que sea mayor que, entonces él quedaría del lado derecho. Y pues aquí para ejemplificarlo un poco mejor, sabemos que es del 5%, entonces sería del 0.05 en cuanto a alfa, y eso lo vamos a utilizar en nuestra tabla. La tabla que nosotros tenemos, bueno, esta tendría que restársele a la proporción pues final, digámoslo así. Aquí lo podemos encontrar que restando este valor a 0.5, que sería de la mitad para acá, quedaría en este valor. Entonces nuestra Z en este caso sería 1.64, como lo tenemos aquí en la gráfica. Entonces, digamos que a partir de esta Z, del lado derecho sería nuestro nivel pues nuestra significancia, pues, que sería en cuanto a la hipótesis 1 sea aceptada, o sea, nuestra pregunta. Luego sería sacar el valor crítico y calcular la Z crítica. En sí el valor crítico pues sería este valor. Y nuestra Z crítica sería obtenerla por medio de la fórmula que ya pues se está planteando de la siguiente manera, que sería la diferencia de las medias de la parte de arriba, sea X1 el valor el valor que se está, bueno, en este caso de la B, se dio la casualidad pues de que es mayor, pero puede dar números negativos. Pero en realidad X1 sería el valor en cuanto se pone el primero de la hipótesis. O sea, aquí en la hipótesis pusimos primero el B, entonces sería nuestro valor de X1 y el otro sería de X2. Y en el mismo caso se presenta en la desviación estándar de cada uno, que en este caso serían varianzas más bien, sobre nuestros números pues número de personas, en este caso de datos. Despejando todo esto, pues nos quedaría de esta manera la fórmula y nuestro resultado quedaría como 1.3841, que sería nuestra Z crítica. Esto al emparejarlo sobre la gráfica que ya teníamos,
quedaría en esta parte de aquí. Entonces, en realidad quedaría por dentro de lo que sería, pues, la zona que no está marcada. Entonces, como paso 4, ¿qué se puede concluir o qué se puede tomar? Bueno, primero tendríamos que tomar una decisión. En cuanto a la decisión, tendríamos que decir que qué hipótesis se rechaza y qué hipótesis se acepta. En este caso, se acepta hipótesis nula porque la hipótesis nula se encontraba de este lado de la gráfica y la hipótesis 1 se encuentra de este lado, entonces se rechaza ya que este valor quedaría por fuera de nuestra hipótesis marcada. Entonces esta sería nuestra decisión, se acepta H nula y se rechaza H1. Y como conclusión tendríamos que colocar qué es lo que nosotros estamos viendo. En este caso, pues, ¿cómo se rechaza H1? Que es lo que nos pregunta. Entonces, el puntaje promedio de la escuela B no es mayor, que es lo que nos preguntaba si era mayor. En este caso, no es mayor a la escuela A con un alfa igual a 0.05. Este tiene que ser la forma en que se tiene que colocar una conclusión. Bueno, ¿esto cómo lo podemos usar para un cálculo de programas, por medio de programas? En el caso de Infostat, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero tenemos el problema. Utilizando la base de datos del examen parcial de segundo, en el caso de esta materia de bioestadística, se tienen los pesos de los estudiantes de medicina clasificado por femenino y masculino. Usando estos, nos plantea la pregunta, ¿se puede decir que los pesos de las mujeres son menores que los pesos de los hombres? Bueno, en este caso, nos pregunta si el peso de las mujeres o femeninos son menores. Entonces, plantearíamos hipótesis, nuestra hipótesis planteada y quedaría como la media de femenino, las medias de femenino, perdón, sería menor a las medias del masculino o en caso de la hipótesis nula, que sería lo contrario, si el femenino sea mayor o igual a la hipótesis del masculino. Lo primero que tenemos que hacer es Infostat, ya más o menos lo conocemos, se colocan los datos en las gráficas. Esto mismo, pues sería en el caso de aquí que sería el sexo y aquí sería el peso de cada uno, ya sea clasificado por masculino o femenino. Después de eso, lo que vamos a hacer es meternos a estadísticas y para el caso de esta hipótesis se colocaría la inferencia basada en dos muestras y aquí sería la prueba T, que es en caso de que se muestren las medias. Según lo que investigué, bueno, pues es recomendado utilizar esta técnica para muestras grandes. Realmente traté de investigar un poco más, pero pues no encontré muy bien. Solamente que podría ser un poco más acertado en caso de que sean muestras grandes. Me imagino que es por lo mismo de la prueba de hipótesis. Luego nos aparecerá una ventana de esta manera. En este caso, pues nosotros vamos a poner las variables que serían los pesos y cómo se van a clasificar sería por el sexo. Sería pues en el caso de aquí nada más la arrastramos para acá y de aquí nada más la arrastramos para acá. Ya pues más o menos conocemos cómo hacer eso. Después que le damos enter o aceptar, nos va a aparecer la siguiente tabla esta de aquí. Esta vamos a seleccionar todos contra todos, que son los grupos activos, que sería femenino y masculino. Aquí pues nos aparece. Y aquí seleccionaríamos qué es lo que nosotros queremos. En este caso, queremos saber si el femenino, en este caso el femenino, es menor que al masculino. Entonces sería unilateral izquierda. Por convención, si es menor que, entonces sería del lado izquierdo. Aquí queremos que la gráfica nos muestre las medias, las varianzas, las diferencias, la P y la T. En el caso de la T sería como nuestra Z crítica en este caso. Y nosotros queremos, en el problema decía con una significancia de 1%, que es 0.01, entonces aquí lo colocamos como 0.01, este se puede cambiar. Luego le damos a aceptar. Después de eso, ya por último, esta sería nuestra gráfica mostrada. Primero el sexo, variable,
los dos grupos. Aquí nos muestra los números de datos de cada uno, las medidas de cada uno. Y pues aquí lo importante sería recalcar este valor de aquí. Este valor nos muestra como la Z crítica que nosotros obtuvimos o que se obtiene desde, pues desde los valores que queremos. Entonces, nos muestra que, bueno, aquí mostramos que como es un valor de 2.33. Creo que es de 2.60 y algo. Creo que cometí un error pequeño ahí, pero en realidad la Z nos muestra 2.68, me parece, del lado izquierdo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que H1 se acepta. ¿Por qué? Porque este valor es menos, como es del con la izquierda. Este valor quedaría muy por de aquel lado de la, pues de la hipótesis uno. O sea que está la gráfica así, entonces quedaría de este lado. Y la hipótesis nula se rechaza. Por tanto, la conclusión es que las mujeres son de menor peso que los hombres con grave significación de 1%. Y eso sería todo de este tema por mi parte.